Siempre pensé que el dolor más grande en la vida de un hombre era perder a la mujer que ama. Pero el día en que Diego, mi único hijo, se paró en el podio solemne de la Universidad de Salamanca y dijo que no tenía padre, entendí que hay dolores más filosos que un cuchillo, más fríos que el rocío sobre los campos de olivo de mi tierra. Dicen que el tiempo sana. A veces, sin embargo, el tiempo solo observa cómo te derrumbas y sonríe con crueldad. Si estás escuchando esta historia, quizá tú también has recibido una estocada de alguien a quien amabas. Entonces entenderás por qué ese instante cambió mi vida para siempre. La mañana en Salamanca brillaba como miel derramada sobre piedra antigua. El sol atravesaba los tejados centenarios e iluminaba el Paraninfo, el corazón mismo de la universidad. Yo me senté en la primera fila, sosteniendo en las manos el reloj Patek Philippe que perteneció a mi padre, un regalo que había esperado toda la vida para entregárselo a Diego. El muchacho lucía impecable con su toga negra, el cabello peinado con cuidado, subiendo al podio con la elegancia de quien está destinado a honrar el apellido Vargas. Sentí que el corazón se me ensanchaba, como si Elena, mi esposa fallecida, nos mirara desde algún lugar lejano y sonriera al vernos. Diego inició su discurso agradeciendo a maestros y amigos. Yo asentí con orgullo, con los ojos casi húmedos, pero mi sonrisa se congeló cuando su mirada bajó hacia el auditorio, clavándose directamente en mí, tan fría como el acero. La gente suele preguntarme quién es mi padre, dijo, levantando un poco el mentón. Y hoy quiero responderlo frente a todos. Yo no tengo padre. El sonido retumbó como un martillazo en mi pecho, un instante que pareció eterno. Luego vinieron los murmullos, estallando como un panal roto. Unos estudiantes rieron por lo bajo. Otro levantó el celular para grabar. La cámara chasqueó una y otra vez. Miradas de lástima, de burla, de desconcierto cayeron sobre mí. En aquel recinto dorado de la vieja Salamanca, sentí que me arrancaban la ropa frente a cientos de ojos. Diego continuó, con la voz firme y cortante. Un hombre que solo sabe usar el dinero para reemplazar el cariño, no merece ser llamado padre. Me quedé inmóvil. Sus palabras se clavaron en mi corazón como una flecha envenenada. Busqué inútilmente un destello del niño que alguna vez iluminó sus ojos al llamarme papá, pero no encontré nada. Solo rechazo absoluto. Cuando estallaron los aplausos, dedicados a su discurso impactante, me puse de pie y salí del salón. Cada paso se sentía como si pisara mi propia dignidad, y no sabía que ese sería apenas el primer nivel del infierno que estaba por atravesar. Salí del Paraninfo como quien escapa de una explosión, los oídos zumbando, la mente en blanco y el corazón hecho trizas. La tarde en Salamanca llevaba un velo dorado y suave, pero para mí ese color tenía la frialdad de un sudario. Caminé sin rumbo, atravesando calles empedradas por donde habían pasado generaciones de estudiantes, casas color coral cubiertas de musgo y puertas de madera vieja que aún contaban historias de siglos. La ciudad era tan bella que cualquiera querría creer que la vida también lo es. Pero no. Hoy no. El viento que venía de la Plaza Mayor traía consigo el aroma del café tostado y el bullicio alegre de los turistas. Reían, tomaban fotos, vivían momentos despreocupados que yo había perdido hacía mucho. Me detuve bajo el mismo portal donde Elena y yo habíamos esperado años atrás, cuando trajimos a Diego para inscribirse. Ese día él abrazó a su madre con los ojos brillantes, y Elena me puso la mano en la mejilla y dijo: «Mateo, deja que nuestro hijo crezca con cariño, no solo con disciplina». Yo asentí, pero quizá nunca entendí del todo a mi esposa. Me apoyé en una pared de piedra, desgastada por el tiempo. Cerré los ojos, y Elena apareció tan nítida como si nunca se hubiera ido. Sus ojos, cálidos, suaves, reflejaban al hombre que yo era ahora, cansado, solo y derrotado. Recordé los últimos meses de su vida.
el cabello que caía por la quimioterapia, sus manos delgadas temblando, pero aún aferrándose fuerte a las mías. «Cuida de Diego», me dijo entonces. «Es sensible, frágil. No permitas que piense que debe ser fuerte solo». Yo juré. «¿Pero qué he cumplido?» Una melodía de guitarra sonó a lo lejos, grave y melancólica, golpeando la soledad que me consumía el pecho. Visualicé a Diego de niño, corriendo por el olivar, riendo, gritando, «¡Papá, mírame!». Esos recuerdos fueron mi ancla durante años en el mundo empresarial, en la guerra diaria contra los mercados. Creí haber hecho lo correcto. Construir un legado tan sólido que él jamás tendría que preocuparse. Pero quizás ese legado costó demasiado. Quizás pagué con mi presencia. Quizás dejé un vacío y alguien más lo ocupó. Abrí los ojos. Bajo la luz del atardecer, Salamanca ya no era la ciudad dorada. Era una catedral inmensa que retumbaba con acusaciones, reflejando la imagen de un hombre que había perdido la capacidad de sostener a su familia. Y entre las sombras de las bóvedas, juraría que veía a Elena mirándome. No con enojo, no con reproche, solo con tristeza. Suspiré. Un suspiro largo, como si quisiera expulsar años de promesas rotas. Nunca me había sentido tan pequeño, como un grano de polvo perdido en una plaza inmensa, sin el rol de padre, sin nadie a quien volver. Pero no sabía que esta tragedia apenas era el primer acto, y que el fantasma de Elena, y su advertencia, estaba a punto de guiarme hacia una verdad más cruel que la humillación que acababa de sufrir. Me encontré frente a una pequeña taberna escondida en un callejón silencioso, a unas cuadras de la Plaza Mayor. La puerta de madera oscura se abrió dejando escapar olor a brandy, a roble viejo y al calor amarillento de unas lámparas gastadas. Ese tipo de ambiente donde uno puede olvidar, aunque sea un momento, la herida que todavía sangra por dentro. Entré como un hombre expulsado del mundo exterior, buscando un lugar donde respirar, donde no sentir el peso del golpe que me había partido en dos. Me senté en una mesa de madera astillada y respiré hondo para no derrumbarme. El mesero, un hombre mayor, me sirvió una copa de Cardenal Mendoza, el mismo brandy que solía tomar cuando Elena aún vivía. Ese sabor siempre mezclaba recuerdos y dolor. Sabía que eras tú. Una voz familiar sonó detrás de mí. Me giré. Javier Morales, profesor de Historia del Arte, a quien Diego siempre mencionaba con respeto. Estaba allí, mirándome con una mezcla de preocupación y culpa. Habíamos sido compañeros de universidad, y ahora el destino nos reunía justo en el día más amargo de mi vida. Javier se sentó sin esperar invitación. «¿Mateo?» Vi lo que pasó. Hizo una pausa, con esa mirada que solo quienes han visto la crueldad de la vida pueden intercambiar. Todo el auditorio quedó en shock. Yo también. Solo pude asentir. No había palabras capaces de salir. «Lo que me inquieta», continuó Javier, «es que Diego no es un muchacho cruel. En 4 años lo conocí como inteligente, respetuoso, dedicado, pero...». Frunció el ceño. En los últimos 2 años empezó a cambiar. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Me incliné hacia adelante. ¿Cambiar cómo? Al principio eran frases sueltas. Que eras demasiado estricto, demasiado distante. Pensé que era lo normal entre padre e hijo. Bebió un sorbo antes de seguir. Pero cada vez que Isabel, la hermana de Elena, venía de visita, Diego volvía distinto. Más frío, más impulsivo. Diciendo cosas que no parecían suyas. Apreté la copa entre mis dedos. Isabel, la mujer en quien confié para acompañar a Diego tras la muerte de Elena, apareció en mi memoria. Su voz demasiado dulce, sus palabras demasiado atentas, su presencia demasiado constante. Y aún así, me resistía a creer lo que empezaba a formarse en mi mente. «¿Sabes?», dijo Javier en voz baja, apoyando la mano sobre la mesa. «Cuando hablaba de ti,
Diego usaba palabras que solo han escuchado de estudiantes que crecieron sintiéndose abandonados. Decía que nunca estabas, que creció en la casa, pero sin padre. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no porque fueran mentira, sino porque en ellas había una sombra de verdad. Y esa sombra era el espacio perfecto para que alguien se metiera. «Mateo», dijo Javier con voz grave, «no puedo asegurarte nada, pero mi intuición. Isabel no es solo una tía preocupada. Hay algo en ella que tiene intención». Un rayo silencioso estalló dentro de mi cabeza. Miré a Javier y en sus ojos no vi curiosidad, sino compasión. La compasión hacia un padre que está perdiendo a su hijo en manos de algo más oscuro, más frío, más calculador. Y por primera vez ese día, un escalofrío me recorrió la espalda. No por la humillación que Diego me había hecho pasar, sino por el miedo de que otra mano, desde las sombras, hubiera movido todo. Una mano que yo había permitido acercarse demasiado a mi familia. El viaje de Salamanca a Jerez se sintió como una confesión interminable. Los campos de olivos se extendían a ambos lados del camino. Un paisaje que antes me llenaba de orgullo, símbolo de mi legado familiar. Pero ese día solo parecían las arrugas de una vida que empezaba a desmoronarse. El cielo andaluz brillaba radiante, pero dentro de mí solo había una oscuridad espesa. No tenía a Elena para sostenerme. No tenía a Diego para hablar. No tenía a nadie esperándome al final del trayecto, salvo la verdad que había evitado por demasiado tiempo. El portón de hierro del cortijo se abrió, y el crujido de la grava bajo las ruedas me recordó aquellas tardes en que Elena me esperaba en el porche. Pero hoy solo estaba Dolores, la ama de llaves que había servido a mi familia por más de 30 años, mirándome con unos ojos llenos de tristeza. «Señor Mateo». El joven Diego llegó antes. «Está en la sala». Asentí intentando mantener la voz firme. «Gracias, Dolores». Ella no respondió. Su mirada decía más que cualquier palabra. La mirada de alguien que presencia cómo una montaña comienza a derrumbarse. La sala estaba bañada por la luz del atardecer. Diego estaba de espaldas, vistiendo la camisa blanca que Elena le había comprado en su primer año de universidad. Isabel se hallaba sentada con elegancia en el sofá color crema, las piernas cruzadas, observándolo todo con una seguridad excesiva. El lugar que alguna vez fue el corazón de nuestra casa, donde Elena leía, donde mi familia se reunía, se había convertido en un escenario, y yo, sin saberlo, estaba a punto de ser puesto en el papel principal. «Diego», lo llamé, con la voz temblorosa pese a mis intentos por controlarla. Él se giró. Ya no había calidez en sus ojos, solo distancia, frialdad y desprecio. Una mirada que ningún hijo debería dirigir a su padre. «¿Qué quiere decirme?», preguntó con un tono duro, como si hablara con un extraño que tocó la puerta equivocada. Respiré hondo. «¿Qué has hecho? ¿Por qué dijiste esas cosas hoy?». Diego no dudó, porque son verdad. El corazón se me encogió. Avanzó un paso, acortando la distancia para aumentar la herida. «No quiero llevar más el apellido Vargas. Me da vergüenza cuando mis amigos preguntan por ti. Un hombre que solo sabe arrojar dinero a un vacío creyendo que eso es suficiente». Retrocedí medio paso, no por miedo, sino porque sus palabras cayeron como un martillazo sobre una herida aún abierta. Isabel se levantó lentamente y colocó una mano firme sobre el hombro de Diego, como marcando territorio. «Mateo», dijo con una voz tan dulce que resultaba sospechosa, «no le pongas más presión al muchacho. Ha sufrido durante años. Él necesita amor, no disciplina, ni distancia». Miré a Diego, luego a la mano de Isabel sobre él, y en ese instante lo entendí. Yo había sido expulsado de mi propia familia. La casa que construí,
que había estado llena de la risa de Elena, ahora pertenecía a dos personas, un hijo manipulado y una mujer interpretando el papel de madre sustituta con una perfección inquietante. Diego pronunció la frase final, la que terminó de destrozarme. No necesito un padre, tengo a la tía Isabel. El aire se quebró. La primera humillación hirió mi honor, pero la segunda, esa que me arrancó el corazón dentro de mi propio hogar, fue más cruel que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y aún no sabía que todo aquello no era más que el comienzo de un plan tejido durante muchos años. La casa en Jerez, que alguna vez resonó con la risa de Elena, y las carreras de Diego cuando era niño, ahora estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj colgado en la pared golpeando el vacío. Me quedé en medio del despacho, la habitación que fue el corazón de nuestra familia, donde Elena y yo hablábamos del futuro de nuestro hijo. Pero ahora no era más que un cascarón. No porque los muebles hubieran cambiado, sino porque el significado de todo había cambiado. Me senté frente al viejo escritorio de caoba. La superficie todavía conservaba el rayón que Diego hizo a los 8 años jugando con un cúter. Pasé los dedos sobre la marca, y los recuerdos me golpearon como el viento cálido de Andalucía. Ese día él entró corriendo, me abrazó y dijo: «Papá, arreglé esto para ti». Su vocecita era dulce, cantarina. Hoy, ese mismo niño había estado en esta casa diciendo que le daba vergüenza llevar el apellido Vargas. Respiré hondo y abrí el cajón. Dentro había varios álbumes de fotos. Los tomé. Eran los que Elena llenó con cuidado, cada página un fragmento de la vida de Diego. Abrí el primero. Diego a los 3 años, abrazando un perrito. Diego a los 8, riendo junto a un olivo. Diego a los 12, de pie frente a un campo otoñal, con los ojos iluminados mientras yo lo cargaba en mis hombros. Pero entonces noté algo extraño. En muchas fotos tomadas después de la muerte de Elena, Isabel aparecía al fondo, su mano apoyada en el hombro de Diego, su mirada fija en él, pero también observándome a mí, una presencia demasiado frecuente, demasiado puntual. Pasé a otro álbum. De nuevo Isabel. Ya no era la tía que visitaba ocasionalmente, sino una figura constante, casi vigilante. Cerré el álbum. Una inquietud pesada me oprimió el pecho. Encendí la computadora y abrí los correos antiguos, esos que alguna vez pasé por alto por estar absorbido en el trabajo. Escribí Isabel en el buscador. Cientos de resultados aparecieron. Esta vez leí cada palabra con detenimiento. Su tono era siempre dulce, comprensivo, pero debajo de esa miel había ácido. Me dijo que siente que su papá siempre está distante. Diego necesita un verano lleno de cariño, no que lo obliguen a hacer prácticas. Estoy segura de que Elena preferiría que dedicaras más tiempo a tu hijo. Todos enviados cuando yo estaba viajando, cuando el mercado se desplomaba, cuando yo luchaba por sostener la empresa. Isabel sembraba pequeñas semillas de duda en la mente de Diego, sobre mí, sobre mi amor, una por una. Durante años, abrí un correo del año en que Diego tenía 16. Isabel escribió: «Mateo, el niño lloró anoche. Dice que solo amas tu trabajo. No te culpo, pero a veces un abrazo vale más que un cheque». Recordé bien esa noche. Yo estaba en Madrid tratando de rescatar un contrato importante. Lo llamé. Me respondió con pocas palabras y colgó. No sabía que había llorado. No sabía que Isabel lo abrazaba. No sabía qué más le dijo. Me recosté en la silla. La habitación giró levemente. Todo encajaba. Mi ausencia. El dolor silencioso de Diego. La voz dulce y venenosa de Isabel. Las fotos. Los correos. Las mentiras susurradas al oído de un niño cuando estaba más solo. Y entendí por fin algo que me había negado a aceptar. Había dejado en el corazón de Diego un espacio demasiado grande. Y alguien más había entrado para ocuparlo.
El aire en el despacho era tan espeso que parecía posible extender la mano y atrapar la asfixia misma. Los álbumes abiertos sobre la mesa eran testigos mudos de una verdad que había evitado por demasiado tiempo. Pero aún había algo más, una pieza que no encajaba, una sombra escondida detrás de todas las pistas que había encontrado. Esa sensación me erizó la piel. Abrí el último cajón del mueble, donde solía arrojar los papeles menos importantes. De allí cayó una carpeta color crema, un sobre grueso, con los bordes ligeramente doblados como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a cerrar con cuidado. Remitente, Despacho Jurídico Peña y Asociados, Madrid. Recordé haberlo recibido una semana antes, justo cuando me preparaba para ir a Salamanca a la graduación. Con prisas, solo miré el sello y lo guardé. Asumí que era documentación rutinaria de la empresa. Tomé el sobre. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe como un aviso. Una sensación fría recorrió mi espalda, como si estuviera por abrir la puerta final hacia el centro mismo de una conspiración. Dentro había un conjunto grueso de documentos perfectamente ordenados. La primera hoja mostraba, en letras claras, proyecto de transferencia de la propiedad y administración del patrimonio familiar de Mateo Vargas. Se me cortó la respiración. Pasé la página. La siguiente frase cayó sobre mí como un cuchillo helado. En caso de que el señor Mateo Vargas presente signos de deterioro cognitivo o incapacidad legal, la totalidad del patrimonio será transferida al heredero legal, Diego Vargas. El pulso se me detuvo un instante. Seguí leyendo. Tutor legal y administrador del patrimonio. Doña Isabel Moreno. No Diego. No mi familia. Isabel. La misma mujer que había puesto su mano en el hombro de mi hijo y me miró como si yo fuera un intruso en mi propia casa. El pecho se me calentó de golpe. Luego se heló. Continué leyendo. Venía un informe médico de 3 páginas que afirmaba que yo presentaba signos de degeneración neurológica, disminución en la capacidad de decisión, síntomas compatibles con Alzheimer en etapa inicial. Firmado y sellado por el neurólogo Dr. Soler. Jamás había visto a ese hombre. Jamás había ido a esa clínica. Jamás había sido diagnosticado con nada parecido. Y sin embargo, ahí estaba un informe clínico espantoso, en mis manos. Sentí una bofetada invisible. La habitación, la luz del sol, el tic-tac del reloj, todo se volvió distante. La verdad era evidente. No solo querían robarme el patrimonio, querían borrarme de la vida legal, convertirme en una sombra, un hombre sin memoria, sin voluntad, sin derecho a decidir siquiera por sí mismo. Volví a la primera página. En la esquina superior vi una nota manuscrita, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Mateo, no te preocupes, yo cuidaré de Diego por ti. Y la I. Isabel, una letra hermosa, suave, pero ahora era un puñal entrando directo en mi pecho. Dejé caer los documentos sobre la mesa y retrocedí. Mis propias manos me parecieron ajenas. Por unos segundos, la habitación giró, y entonces lo entendí. Por doloroso que fuera, por mucho que quisiera negar la realidad. Todo lo que había sufrido era solo la punta del iceberg. La verdadera trama llevaba años creciendo en silencio, justo a mi lado. Diego era solo un peón. La mente detrás del tablero. Era la mujer en quien deposité demasiada confianza. Me quedé inmóvil frente al expediente, como una estatua de piedra a la que alguien acabara de golpear en la frente con un martillo. No porque las palabras fueran difíciles de leer, sino porque eran demasiado claras, demasiado frías, demasiado crueles para que el corazón de un padre pudiera aceptarlas. Leí una y otra vez la frase deterioro cognitivo, hasta que parecía un tatuaje ardiente grabado en mis ojos. No sé cuánto tiempo permanecí sentado. La luz del atardecer entraba por la ventana de madera, iluminando motas de polvo suspendidas como almas errantes.
Este cortijo, que alguna vez fue el bastión del honor de mi familia, ahora se sentía como una sala de juicio silenciosa, donde cada página era un testigo dispuesto a condenar al propio dueño de la casa. Me levanté, retrocedí un paso, luego avancé otro, como un animal acorralado que no sabe si debe rugir o desplomarse. Tomé el diagnóstico de nuevo. Decían que yo estaba confundido, que había perdido la memoria, que ya no tenía la capacidad de tomar decisiones por mí mismo. Y lo peor, querían convertirlo en verdad ante la ley. Pensé en Elena. Si ella estuviera viva, ¿qué me diría? Tal vez pondría su mano sobre mi pecho y me pediría respirar, mantener la calma. Pero ya no escuchaba su voz, solo el tic-tac del reloj del despacho, golpeando como quien anuncia: Mateo, quieren enterrarte mientras aún respiras. Abrí el siguiente documento. Era una solicitud para el tribunal, declarando que yo carecía de capacidad legal para administrar la empresa, las tierras, las propiedades, las acciones. Todo pasaría a manos de Diego, un muchacho apenas entrando a la vida adulta, y la tutora legal sería Isabel. Al leer tutora legal, me tembló la mano. No temía perder dinero. Nunca le temí al dinero. Se puede volver a construir, pero el honor de un hombre, el honor de un padre, si es rasurado y exhibido ante la sociedad, ¿quién te lo devuelve? Saqué el teléfono, dispuesto a llamar a Diego. Mi dedo se detuvo justo antes de tocar el botón. Si él ya había creído en Isabel hasta el punto de decir públicamente «no tengo padre», ¿me creería ahora? ¿O Isabel lo abrazaría, dulce como siempre, para decirle «¿ves? Tu papá delira. ¿Es parte de la enfermedad?» Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En ese instante, una verdad cayó dentro de mí como una roca cayendo al fondo de un pozo seco. Si Isabel tenía éxito, no solo perdería mi patrimonio, sería declarado incapaz ante el mundo entero. Me convertirían en un fantasma, mientras aún estuviera vivo. Cerré los ojos. Una gota, no sé si de sudor o de lágrima, rodó por mi mejilla, y esa era la tercera capa de humillación. No la multitud, no mi hijo, sino la sensación de ser borrado como ser humano, como padre, como Mateo Vargas. Dejé los documentos sobre la mesa y me enderecé. Ya no había temblor, ya no había debilidad. En el silencio de la casa, algo dentro de mí giró, como la brújula que, por fin, apunta al norte verdadero. Si quieren convertirme en un demente, les mostraré la inteligencia de un hombre acorralado hasta el límite. Esa noche en Jerez era espesa como miel de caña, pero sin nada de dulzura. Me senté solo en el despacho, la habitación donde alguna vez firmé los contratos más importantes de mi vida, donde Elena se paraba a mi lado, con la mano en mi hombro, animándome cuando la empresa tambaleaba. Ahora solo quedábamos la oscuridad y yo, ningún sonido, excepto el tic-tac seco del reloj, marcando cada segundo, como si contara hacia atrás algo inevitable, un despertar o una caída definitiva. Dejé el expediente sobre la mesa. La luz tenue iluminó una vez más las palabras, Alzheimer en etapa inicial, pero esta vez las miré distinto. No con dolor, sino con una claridad absoluta. Las humillaciones anteriores, Diego negándome frente a cientos de personas, luego diciéndome en mi propia casa que le daba vergüenza ser mi hijo, me habían derribado. Pero este tercer golpe, el que buscaba destruir mi identidad, ese fue el que me hizo abrir los ojos. Ya no había espacio para la debilidad, ni para el llanto, ni para el padre desesperado. Solo había espacio para el hombre que debía levantarse. Caminé hacia la ventana. La luna iluminaba el patio interior, brillando sobre las macetas que Elena cuidaba con tanto cariño. El viento helado cruzaba el pasillo, filoso como una navaja. En la esquina, la bugambilia roja seguía floreciendo, un recordatorio de que nada hermoso existe sin espinas. Recordé las palabras de Elena.
Mateo, si algún día Diego se pierde, no lo abandones, pero tampoco permitas que alguien lo use para herirte. Entonces creí que hablaba de emociones. Ahora entendía que había visto lo que yo no. Isabel siempre estuvo en las sombras, esperando el momento perfecto para golpear donde más dolía. Mi amor por mi hijo. Regresé al escritorio y abrí la pequeña caja de madera, donde Elena guardaba 3 fotos especiales. Tomé una, ella cargando a Diego recién nacido. Sus ojos negros y profundos no eran los de una mujer frágil. Eran los de alguien que entendió que la vida no siempre respeta la bondad. Dejé la foto sobre la mesa. Sentí como si Elena pusiera su mano en mi pecho. Una calma extraña recorrió todo mi cuerpo. Sabía lo que debía hacer. Saqué una maleta del armario. No era la de mis viajes de negocios de antaño, sino la de un hombre que abandona la zona segura para adentrarse en la oscuridad donde la verdad y la mentira se confunden. Guardé ropa, pasaporte, documentos esenciales y la foto de Elena. Al cerrar la maleta, el clic sonó como el cierre de un ataúd, sepultando la parte de mí que había confiado demasiado, que había sido demasiado ingenua con quien tenía el rostro de familia. Al salir al pasillo, Dolores me miró desde la cocina con ojos llenos de preocupación. «Señor Mateo, ¿pasa algo?», respondí suave. «Debo ir a Madrid». No expliqué nada. No hacía falta. Cuando un hombre ha decidido levantarse, las palabras sobran. Solo cuentan los actos. Entré en mi viejo Audi, el que conservé precisamente porque no llamaba la atención, sin chofer, sin asistente, sin nadie a mi lado. Solo yo, la noche y una verdad inamovible. Ya no era una víctima, había renacido. Y al cruzar el portón del cortijo, comenzó oficialmente la batalla por recuperar mi honor. Y a mi hijo. Madrid me recibió con un frío gris de madrugada. No era el frío cortante del norte, sino uno áspero, propio de una ciudad que nunca duerme, donde la verdad se esconde en los callejones y las mentiras desfilan erguidas por la Gran Vía. Alquilé un pequeño departamento en Chamberí, 3er piso, sin elevador, sin ventanas lujosas, sin nadie que supiera quién era yo. Era exactamente lo que necesitaba, el anonimato de un hombre a punto de entrar en la oscuridad. Ricardo llegó a las 8 de la mañana. Tocó la puerta 3 veces, firmes, decididas, propio de alguien que viene de la policía y dejó de creer en las coincidencias hace mucho. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, mirada filosa como navaja, movimientos precisos. «Me dijeron que quieres saber la verdad», dijo, recargándose en una silla de madera. Asentí. «No quiero consejos. Quiero información. Lo que vea, dígalo tal cual, sin adornos». Ricardo sonrió apenas, con la expresión de quien ha visto a demasiados hombres derrumbarse por verdades que creían querer escuchar. 3 días después volvió, con una USB negra y un fajo de fotografías. «Te advierto», dijo con voz pétrea, «lo que estás por ver puede hacerte arrepentirte de haber buscado tanto». No respondí, solo abrí la USB. La pantalla de la laptop se iluminó. Primero aparecieron imágenes de Diego, saliendo de un Maserati Gran Turismo azul brillante, del brazo de 2 amigos que nunca había visto, riendo bajo las luces de un bar en Salamanca, sentado en un restaurante Michelin en Madrid, con la actitud de un heredero rico. Ninguna imagen reflejaba al niño agradecido, aplicado y ambicioso que Elena soñó que sería. Apreté los puños. «¿Quién paga todo esto?». Ricardo deslizó los documentos hacia mí. «El Fondo Elena Vargas». Y se detuvo. Una tarjeta bajo el control de Isabel. Sentí el pecho endurecerse, como si me pusieran una piedra encima. Ricardo abrió un archivo de audio, un ruido leve, y luego la voz de Diego, ronca, seguramente por el alcohol. Le dije a mi papá ahí mismo, en Salamanca, que no tenía padre. Todo el auditorio se congeló. Mis compas dicen que fue legendario.
Un amigo respondió burlándose. ¿Y el viejo te cortó el dinero? Diego rió, una risa que nunca había escuchado salir de mi hijo. No hace falta. Isabel dijo que ella se encarga. Dice que mi papá solo se esconde detrás del dinero, que no le debo nada. Me quedé inmóvil, la espalda fría. Ricardo murmuró, lo peor viene ahora. Puso otra grabación. La voz de Isabel, suave, dulce, venenosa como miel, mezclada con arsénico. Diego, no te ablandes. ¿No ves que a Mateo no le importas? Tu mamá murió sola por él. Tienes que recuperar lo que te pertenece. Tu padre solo ama el trabajo y el apellido Vargas, no a ti. Diego respondió, pequeño perdido. Tía, yo solo quiero que mamá esté orgullosa. Cerré los ojos. El dolor ya no era punzante, sino profundo, como una quemadura que alcanza el hueso. Diego no solo estaba rebelde, lo habían ocupado, moldeado, atrapado en una red de mentiras diarias. Abrí los ojos y miré a Ricardo. Golpearon su miedo más grande, dijo él. El miedo a convertirse en una copia tuya, a no ser amado. Negué con la cabeza, la voz áspera. No. Golpearon mi miedo más grande. Ricardo preguntó, ¿qué quieres hacer ahora? Apreté el puño. Dentro de mí, algo se cerró. La última puerta a la debilidad. Quiero saberlo todo, cada paso que da, cada persona que ve, cada palabra que Isabel le susurra. Ricardo asintió. Entonces la cacería empieza hoy, señor Vargas. Y entendí. Para salvar a mi hijo, debía destruir el mundo de mentiras en el que lo habían dejado caer. La noche en Madrid caía pesada, como una manta tendida sobre alguien que agoniza. Me senté solo en el departamento alquilado, la luz amarilla temblando en la pared, mientras los documentos que Ricardo me había entregado yacían esparcidos sobre la mesa como acusaciones directas contra mi propio corazón. Pero entre facturas, fotos y grabaciones, Ricardo colocó frente a mí algo más pequeño, más viejo y mucho más peligroso. Una carta escrita a mano. Encontré esto en una caja de archivo en Salamanca, dijo. Diego la guardaba con mucho cuidado. Tomé la carta. El papel estaba amarillento, los bordes ligeramente doblados. La caligrafía era suave, fina, idéntica a la de Elena, tan idéntica que el pecho se me apretó. Por un instante sentí como si el tiempo retrocediera a los días en que ella dejaba pequeñas notas de amor sobre la mesa, en mis bolsillos, entre las páginas de mis libros, pero al leer las líneas, esa sensación se hizo polvo. Diego querido, mamá sabe que estás triste. Tu papá no te entiende. Siempre es distante, frío. Ama su trabajo más que a nosotros dos. Me da miedo que un día crezcas en soledad, como yo me siento cuando él desaparece en sus viajes de negocios. Espero que encuentres a alguien que de verdad te quiera. La mano se me entumeció. Volví a leer, una y otra vez, hasta que las letras se difuminaron ante mis ojos. ¿Elena? Elena, la mujer que siempre me defendió, que siempre creyó en mí, ¿escribió esto? No, imposible. Ricardo guardó silencio, esperando a que enfrentara la verdad que taladraba mi cabeza. Respiré hondo. La letra se parecía a la de Elena, sí, pero Elena jamás hubiera hablado así de mí. Ella siempre le decía a Diego que tratara de entenderme, que tuviera paciencia. Sabía que yo amaba a mi hijo, aunque a veces fuera torpe para demostrarlo. Lo que más me aterraba no era la existencia de la carta. Era que Diego la había creído. Volteé la hoja. Había un pequeño símbolo, un trazo curvo y suave que Elena nunca usó, y lo supe. Isabel la escribió, murmuré. Ricardo asintió. Eso pienso. Ella y Elena estudiaron caligrafía juntas de jóvenes. Puede imitar su letra casi a la perfección. ¿A la perfección? Suficiente para matar la confianza de un niño. Un frío me recorrió la espalda. Diego había guardado esa carta durante años.
Probablemente la leía cada vez que yo estaba ausente, cada vez que tenía trabajo, cada vez que se sentía solo. Isabel no solo me atacó a mí, sembró una herida en el corazón de Diego, una que nunca sanaría sola, y luego se quedó a su lado, susurrándole veneno envuelto en amor. Dejé la carta sobre la mesa. Ya no había ira, solo un dolor silencioso, denso como la noche madrileña. «Mateo», dijo Ricardo con voz grave, «ella no quiere solo tu dinero, quiere borrarte del corazón de Diego». Levanté la mirada. Mis ojos ya no estaban nublados por lágrimas, sino afilados por una determinación helada. «Voy a recuperar a mi hijo», dije. «Pero antes, voy a exponer cada mentira que le metieron en la vida». Ricardo regresó al departamento una mañana nublada en Madrid, llevando un portafolio negro y delgado. Lo colocó sobre la mesa, abrió el cierre y dijo con una voz directa, sin rodeos: «Mateo, ahora vamos al núcleo mismo de la conspiración». Me senté, sintiendo que estaba a punto de mirar de frente a la oscuridad que llevaba devorando mi vida. Ricardo sacó un expediente con la foto de un hombre, cabello engominado, una sonrisa forzada, los ojos de alguien acostumbrado a evadir responsabilidades. «Este es Arturo Peña», explicó Ricardo, «el abogado personal de Isabel para toda esta operación». Abrí la primera página. El expediente detallaba enormes deudas de juego, préstamos ilegales, amenazas de demandas. Ricardo añadió: «Isabel pagó todo. A cambio, él redactó la documentación legal para despojarte». Pasé a la siguiente hoja. Era un formulario solicitando al tribunal evaluar mi capacidad mental. Las frases parecían cuchillas preparadas para hundirse directo en mi honor. Signos de confusión, dificultad para mantener el juicio, afectación en la administración de bienes. Nada era cierto, pero estaba escrito con la precisión de un abogado que sabe cómo dañar sin dejar sangre en el suelo. Ricardo sacó otro pequeño dossier, y este es el doctor Soler. La imagen de un hombre de mediana edad apareció. Mirada cansada, rostro caído. «Fue neurólogo», explicó Ricardo, «pero le suspendieron la licencia por falsificar expedientes médicos para un empresario. Isabel lo pagó, y él firmó tu diagnóstico de Alzheimer». Me quedé quieto. No por sorpresa, sino por la perfección escalofriante de la red que ella había construido. Isabel no solo era inteligente, sabía elegir a la gente correcta, tocar sus puntos débiles y actuar en el momento exacto. Ricardo me entregó una USB. «Necesitas escuchar esto». Reproduje el primer archivo. La voz de Peña surgió temblorosa, inquieta. «Señora Isabel, ¿no estaremos exagerando? Él sigue lúcido». La voz de Isabel respondió, dulce como azúcar, pero con veneno debajo. «Nadie le cree a un hombre diagnosticado como demente. Usted solo haga su parte». Detuve la grabación. Un frío me recorrió la espalda. Ricardo me sostuvo la mirada. «Mateo, ya ves el panorama completo. Quieren tu patrimonio, sí, pero sobre todo quieren que no puedas hablar, que no puedas defenderte, que desaparezcas en silencio». Cerré el expediente y levanté la cabeza. Mi mirada ya no tenía titubeos. «Muy bien», dije. «Si eligieron este camino, yo lo recorreré hasta el final». Busqué a Sofía Delgado en una mañana madrileña helada, con un cielo cubierto por nubes plateadas que parecían anunciar un veredicto. Su oficina estaba en el último piso de un edificio de vidrio en Chamartín, sin letreros, sin adornos, solo una puerta negra y una letra D de acero. Dicen que Sofía no necesita publicidad. Quienes la pierden son los otros. Al entrar, una asistente joven me condujo a la sala de juntas. El olor a nogal y papel nuevo llenaba el espacio, haciéndolo elegante pero frío. Sofía apareció enseguida. De estatura pequeña, cabello negro recogido, ojos afilados como una hoja de damasco, sin joyas, sin sonrisa de cortesía.
entró como quien trae una sentencia ya redactada. «Señor Vargas», dijo mientras tomaba asiento frente a mí. «Tiene 10 minutos para darme una razón para aceptar este caso». No era el tipo de saludo al que yo estaba acostumbrado. Pero en ese instante supe que ella era exactamente la persona que necesitaba. Puse el maletín sobre la mesa, lo abrí y organicé los documentos en 3 filas claras. El borrador de transferencia del patrimonio, el diagnóstico falso de Alzheimer, las fotos, grabaciones y expedientes recopilados por Ricardo Sofía. Se colocó los lentes y revisó cada página como quien disecciona un cadáver, sin emoción, sin prisa. Con cada hoja nueva, su mirada se volvía más afilada. Al llegar al supuesto diagnóstico médico, soltó una risa breve, sin rastro de alegría. ¿De verdad creen que esto resistiría en un tribunal? Creo, respondí, que no quieren llegar a un tribunal. Quieren que yo me derrumbe antes. Sofía levantó la vista. Su mirada, analítica y calculadora, no mostraba compasión. Usted no es un hombre que se derrumba fácilmente. No me queda opción. Ella se quitó los lentes, cruzó los brazos. Isabel Moreno, dijo lentamente, es el tipo de mujer que no tolero. Inteligente, paciente y capaz de apuñalar desde dentro de la casa. Luego ladeó la cabeza. Pero cometió un error. La observé esperando. Puso a un débil en el centro, Diego. Y la ley jamás entrega un patrimonio grande a un muchacho que vive con una tarjeta pagada por otro. Empujó el expediente hacia mí. «Mateo, no vamos a demandar. Demandar es para los débiles. Vamos a dejar que entren al gala con la arrogancia en su punto más alto. Y allí, en su propio cortijo, derribaré cada pilar que construyeron». Miré a Sofía. En sus ojos había el brillo de una loba que ya olió la sangre. «Solo debe hacer una cosa», añadió. «Finja fragilidad. Deje que crean que está cayendo». Asentí, y en ese momento entendí. Esta batalla ya no pertenecía a las emociones. Era una cuestión de estrategia. Y por fin había encontrado a mi general. Regresé al pequeño departamento en Chamberí, después de reunirme con Sofía, y aún resonaban en mi mente sus palabras. «Déjalos llegar a la cima de su arrogancia. Luego derribamos todo el edificio». Esa idea, tan afilada como una espada, no sembró miedo en mí, sino lucidez. Por primera vez en semanas, sentí dentro del pecho una llama, no de dolor, sino de propósito. Esa misma tarde llamaron a la puerta. Un mensajero vestido con traje negro se encontraba afuera, sosteniendo un sobre grueso, blanco impecable, el tipo de sobre reservado para los eventos de la alta sociedad. Inclinó la cabeza. Invitación personal para don Mateo Vargas. Mi nombre, en medio del silencio, ordenado, elegante, como una sentencia envuelta en terciopelo. Cerré la puerta. Me senté a la mesa y abrí el sobre con un pequeño cuchillo. Una tarjeta Amalfi, lujosa, deslizó hacia mis manos. En letras grabadas, doña Isabel Moreno y don Diego Vargas tienen el honor de invitarlo al gala en honor a la transmisión generacional en el Cortijo Vargas. Un gala, en mi casa, para honrar un evento del cual yo había sido expulsado. Leí la siguiente línea y solté una risa breve, seca, cargada de lucidez. Su presencia será un honor para la familia. ¿Familia? Usaban esa palabra como un cuchillo girando dentro de una herida aún abierta. Pero al releer la tarjeta, ya no sentí dolor. Solo vi una oportunidad. Me levanté, tarjeta en mano, y caminé hacia la ventana. La tarde madrileña brillaba en tonos de oro metálico sobre los edificios. El cielo parecía un espejo reflejando una verdad inevitable. Isabel estaba demasiado confiada. Los buenos manipuladores creen tener todos los hilos. Los malos manipuladores solo creen que los tienen. Este gala no era una trampa para mí. Era el campo de caza que Sofía ya había identificado y donde Isabel estaba ofreciéndose como presa.
Llamé a Sofía, contestó después de 2 timbres. Ya llegó la invitación. Dije. Perfecto, respondió. Ahora es momento de que actúe como un hombre quebrado. Mano temblorosa, voz insegura, mirada perdida, que crean que es una presa fácil. Entendido. Y Mateo. Sofía bajó el tono firme. Cuando entre a ese gala, recuerde esto. Usted no va a recuperar a su familia, va a recuperar la verdad. Miré la tarjeta una última vez y la dejé sobre la mesa. Una sonrisa leve se dibujó en mis labios. Gracias a ellos, Sofía, dije. Me han invitado a presenciar el día en que se entierran a sí mismos. El gala tuvo lugar en una noche ventosa de Jerez, con un cielo azul oscuro como terciopelo, y nubes que se movían lentas, como si esperaran presenciar la tragedia familiar que estaba por representarse. Aparqué el coche a unos cientos de metros del portón del cortijo, llegando en el viejo Audi que Sofía me pidió usar. El vehículo perfecto para hacerme ver desgastado, en declive, y digno de lástima. La máscara comenzaba ahí. Bajé del coche y respiré hondo. El olor a tierra húmeda de Andalucía, el viento que corría entre los olivos antiguos, y la hilera de luces amarillas guiando el camino hacia la casa. Todo parecía conducirme al lugar que alguna vez fue el corazón de mi familia, pero que ahora se había convertido en el escenario de otros. El cortijo brillaba como un palacio en plena fiesta. Invitados con smoking y vestidos de gala, brindaban con copas de cava, conversando animadamente. No sabían, o fingían no saber, que esa noche no asistían solo a un gala, sino a una ejecución pública. Y según ellos, el ejecutado sería yo. Cada paso que di al entrar en el patio lo hice deliberadamente lento. Mi mano tembló apenas. En algún momento fingí perder el rumbo. Varias personas me miraron con compasión. Otras evitaron mirarme, como si temieran contagiarse de mi supuesta decadencia. Bien, todo avanzaba según lo planeado. Isabel fue la primera en acercarse. Llevaba un vestido negro ajustado, con pedrería en el cuello y labios rojos como un Rioja profundo. Su mirada me recorrió como quien evalúa el valor de un animal viejo antes de subastarlo. «Mateo», dijo con voz empalagosa, inclinando la cabeza con falsa compasión. «Qué bueno que pudiste venir. Te ves agotado». Bajé la mirada, dejando que mis ojos perdieran enfoque. «Solo, un poco mareado», murmuré, tal como Sofía me había indicado. Isabel posó su mano sobre mi hombro, apretando con sutileza, como recordándome el lugar donde ella creía que yo pertenecía. Por debajo, débil, inofensivo. «No te preocupes», añadió. «Esta noche déjanos todo a mí y a Diego». El nombre de mi hijo me atravesó el pecho, pero no dejé que se notara. Diego apareció enseguida, envuelto en un traje caro, con un aire de arrogancia inquietante. Me miró como si fuera una reliquia antigua lista para ser archivada. «¿Papá? Me alegra que hayas logrado venir», dijo con un tono cargado de lástima. Sin rastro del niño que alguna vez me llamó con alegría. Asentí, retrocediendo medio paso como si temiera caer. Los tres, Isabel, Diego y yo, bajo la luz dorada del patio, pero solo yo sabía que no era el final, era el comienzo. Nadie notó que al fondo del patio, Sofía Delgado ya estaba allí, de pie entre sombras, su abrigo negro rozando el suelo, su mirada afilada como acero. Me observó un instante y asintió. La señal de que el papel que interpretaba estaba siendo perfecto. Apreté los labios, bajé un poco la cabeza y dejé que la mano me temblara más. Esa noche, yo era el cordero, pero solo para que mañana regresara con los colmillos del lobo. El viento nocturno recorría el patio del cortijo, trayendo el aroma familiar del Jerez y el murmullo de los invitados que esperaban ansiosos el momento de honrar a la nueva generación de los Vargas. Yo estaba sentado en una silla de madera, colocada deliberadamente en un rincón oscuro, como si quisieran apartarme de la fiesta, de la familia, de mi propia historia. Mi mano temblaba.
tal como Sofía me había indicado, pero mi corazón estaba sorprendentemente sereno. Esta noche no era la noche en que ellos triunfarían. Era la noche en que ellos mismos colocarían la soga alrededor de su cuello. Isabel subió al estrado con una seguridad casi insolente. Alzó su copa de champán. Su vestido negro brillaba bajo las luces como la piel de una serpiente recién mudada. «Damas y caballeros», dijo con voz dulce, redonda, «hoy presenciamos un momento histórico para la familia Vargas. Una nueva generación continuará el legado que tanto orgullo nos ha dado». Los aplausos estallaron. Diego se paró a su lado, la cabeza en alto, el rostro inflado de orgullo. Lo observé con un peso en el pecho, no de enojo, sino de tristeza. Él no sabía que estaba parado sobre un puente de hielo a punto de quebrarse. Isabel continuó, «Y ahora me complace anunciar». Pero su frase fue interrumpida por el sonido firme de unos tacones golpeando la piedra. Sofía Delgado entró en el círculo de luz, erguida y fría como una espada recién forjada. El patio entero quedó en silencio. «Disculpen la interrupción», anunció con claridad. «Soy Sofía Delgado, representante legal de don Mateo Vargas». Algunos invitados giraron hacia mí, sorprendidos. Isabel entrecerró los ojos, buscando mantener la compostura. «¿Mateo?», dijo con una sonrisa ácida. «¿Trajiste a tu abogada para arruinar la ceremonia de tu propio hijo?». Sofía no contestó. Hizo una seña. Un asistente encendió el proyector detrás del estrado. La pantalla gigante, preparada originalmente para mostrar imágenes gloriosas de Diego como heredero ejemplar, se iluminó. No eran fotos de graduación. No era un video emotivo. Era el estado de cuenta del Fondo Elena Vargas. Cada gasto aparecía ampliado. Maserati Gran Turismo, jet privado a Ibiza, botellas de Dom Periñón, facturas de discotecas en Madrid. Cada línea era una bofetada para Diego. Un «Dios mío» escapó entre los invitados. El rostro de Isabel se tornó morado. Diego retrocedió medio paso, con la boca abierta sin poder articular una palabra. Sofía habló entonces, sin suavidad. «Damas y caballeros, aquí tienen al supuesto heredero, al que querían entregar un patrimonio de cientos de millones de euros. Un joven que dilapidó el dinero de su madre, en fiestas y excesos». Silencio. El patio estaba lleno, pero callado al punto de escucharse los insectos del jardín. Me levanté lentamente de mi silla en la sombra. Ya no temblaba, ya no me encogía. «Creo», dije, mi voz resonando en el aire, «que esta noche no es una ceremonia de sucesión, es una ceremonia de desenmascaramiento». Tras las imágenes de los estados de cuenta, el patio del cortijo cayó en un silencio que oprimía el pecho. Los invitados que minutos antes alzaban sus copas celebrando a Diego, ahora se miraban entre sí, con ojos muy abiertos y labios sellados, temerosos de decir algo que los involucrara en un escándalo de la alta sociedad. Diego permanecía inmóvil en el estrado, el rostro tan pálido que parecía cubrirse de polvo. Isabel intentaba mantener la compostura, pero sus manos aferradas a la copa de champán delataban el pánico que le subía por la espalda. Sofía no les dio respiro. «Pero esto», dijo con voz firme, golpeando el aire como el mazo de un juez, «es solo la primera parte». Chasqueó los dedos. La pantalla cambió a una grabación de audio. La voz temblorosa de Peña llenó el patio. «Señora Isabel, ¿no estaremos haciendo algo ilegal? Si Mateo se entera...». La voz de Isabel lo interrumpió, dulce pero afilada. «No lo hará. Y si lo hace, nadie cree a un hombre diagnosticado con Alzheimer en etapa inicial». Un murmullo estalló entre los invitados, avanzando como una ola golpeando la orilla. Una mujer se llevó la mano a la boca. Varios miraron a Isabel como si acabaran de ver desenmascarado a un asesino. Isabel dio un paso hacia adelante, gritando: «Eso es falso. Todo es falso. Ustedes montaron esto».
Sofía solo inclinó la cabeza con una media sonrisa helada. ¿Falso? ¡Qué interesante! Entonces pregúntele al señor Peña si puede repetirlo aquí, frente a todos. Justo entonces Ricardo apareció desde el pasillo que daba al patio, sujetando firmemente el brazo de Arturo Peña. El traje del abogado estaba arrugado, la corbata torcida, el rostro tan pálido que parecía a punto de desvanecerse. No había duda. No estaba allí por voluntad propia. Ricardo lo empujó hacia adelante. «Habla», le ordenó con voz baja. «Habla antes de que muestre el video completo». Peña tembló. Miró al público, luego a Isabel, la misma mujer que le había prometido salvarlo y que ahora lo dejaba frente al abismo. Tragó saliva. Sus hombros se hundieron. ¿Yo? Tragó de nuevo. Hice lo que doña Isabel me pidió. El informe de Alzheimer es falso. El diagnóstico es falso. El contrato de transferencia también lo redacté yo. El patio estalló en gritos. Una mujer casi se desmayó. Un hombre dejó caer su copa. Isabel retrocedió un paso, el rostro blanco como la cal. ¿Me traicionas, Arturo? ¿Ya olvidaste quién te salvó de...? Sí, la interrumpió Peña, con una voz hecha trizas. Usted pagó mis deudas, y luego dijo que mientras Mateo perdiera su capacidad legal, todo estaría asegurado. Usted dijo que Diego era la pieza más fácil. Diego se giró bruscamente hacia Isabel. Tía, ¿qué dijo? Pieza. Isabel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Todas sus máscaras, la de mujer cariñosa, la de tía protectora, la de figura elegante, se hicieron añicos bajo la luz. En ese instante ya no era la tía preocupada. Era la manipuladora desnuda, expuesta ante todos. Di un paso adelante. Quiso robar mi patrimonio, mi honor. Y lo peor, quiso robar al único hijo que mi esposa dejó en este mundo. Isabel rompió a llorar, no de dolor, de haber sido descubierta. Ricardo se colocó junto a Peña. Sofía se puso a mi lado. Todo el patio quedó frente a la verdad, sin filtros. Y allí, en la misma gala que ella misma había preparado, Isabel se derrumbó. Cuando Peña confesó, un viento helado pareció barrer todo el patio del cortijo. Las luces doradas del gala, tan hermosas minutos antes, ahora se veían duras y despiadadas. Diego permanecía en el estrado, negando con la cabeza una y otra vez, como si con suficiente rechazo la verdad pudiera desaparecer. Pero no desaparecía. Ahí estaba, viva y cegadora, revelando cada herida que Isabel había sembrado en nuestras vidas. No puede ser, murmuró Diego, los ojos rojos. Tía Isabel, ella dijo que papá abandonó a mamá. Dijo que él nunca me quiso. Isabel intentó tocarlo, pero Diego se apartó bruscamente, como si esquivara una serpiente venenosa. La pieza más fácil. Las 3 palabras que Peña había pronunciado retumbaron en su mente y cayeron como un yunque, destrozando todo lo que él creía cierto. Miré a mi hijo, pero ya no vi al joven arrogante de la ceremonia de graduación. Frente a mí estaba el niño que había sido, el que temía a la oscuridad, el que me abrazó llorando cuando Elena entró al hospital, el que me creía capaz de todo solo porque yo era su papá. Diego retrocedió, las piernas temblorosas, y de pronto cayó de rodillas. El golpe de sus rodillas contra la piedra resonó tan fuerte que todo el patio contuvo el aliento. «¿Papá?», logró decir con la voz quebrada. ¿Qué he hecho?». Alzó el rostro. Sus ojos, llenos de lágrimas, estaban desbordados de horror, culpa y desesperación. «Yo pensé que tú no me querías. Pensé que tú causaste el dolor de mamá. Creí que si me ponía del lado de la tía Isabel, alguien me iba a querer». El corazón se me apretó, no por sus palabras, sino porque su voz sonaba igual que cuando tenía 10 años, y sintió por primera vez miedo de perder a su madre. Me acerqué. Diego inclinó aún más la cabeza, apoyando las manos en la piedra fría.
Perdóname, papá, sollozó. Por favor, no me dejes. Me equivoqué. Fui un idiota. Me dejé manipular. Puedes odiarme, pero no digas que no tengo padre. Te lo suplico. Nadie respiró. Nadie se movió. El gala entero se convirtió en una iglesia silenciosa donde solo se escuchaba el llanto desesperado de un hijo. Me planté frente a Diego. Mi corazón era un campo de batalla entre la ira y el amor. La imagen de Elena apareció en mi mente. Sus ojos dulces, su sonrisa cansada pero paciente. Ella me había dicho una vez, ¿puedes perdonar a tu hijo? Pero nunca permitas que crea que el amor es algo que se compra. Puse mi mano sobre el hombro de Diego. Él levantó la mirada, con una chispa de esperanza. «Diego», dije despacio, con cada palabra cayendo pesada como piedra. «Delante del mundo dijiste que no tenías padre. Y desde ese instante, no me dejaste nada más que la verdad». Él soltó un sollozo y quiso lanzarse hacia mí. Di un paso atrás. «Tendrás que vivir con tus palabras», continué, mi voz firme pero sin temblor. «Tú cortaste el lazo. Yo solo respeto tu decisión». Diego se desplomó. Todo su cuerpo cayó como una estatua que se quiebra desde la base. Y yo, el hombre que acababa de recuperar su honor, sentí que dentro del pecho no había victoria alguna. Solo una grieta que jamás cerraría. Después del gala, el cortijo quedó sumido en un silencio pesado, como cenizas tras un gran incendio. Ricardo se llevó a Peña. La policía llegó poco después para completar los trámites necesarios con Isabel. Los invitados se dispersaron, murmurando historias que, sin duda, aparecerían al día siguiente en los periódicos. Y Diego seguía arrodillado en el patio, los hombros temblando, como si cada respiración le abriera una herida nueva en el pecho. Lo observé unos segundos más, no para castigarlo, no por venganza, sino para grabar en mi memoria el final de un capítulo que ambos habíamos contribuido a destruir. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, no porque no amara a mi hijo, sino porque el amor no puede seguir cortando el mismo corazón una vez más. A la mañana siguiente, la noticia se propagó por toda Andalucía. La imagen de Diego arrodillado durante el gala encabezaba cada red social. La prensa lo llamó la noche de la caída, la noche del derrumbe de la familia Vargas. Analizaban cada gesto, cada frase, cada mirada del video filtrado por algún invitado. Pero yo no leí nada, ni una sola línea. Pasé el día entero en una pequeña oficina de notaría en Sevilla. Sobre la mesa estaba el expediente del Fondo Benéfico Fundación Elena Vargas, el proyecto que Elena había dicho que haría cuando la vida se volviera menos pesada. La vida de ella nunca alcanzó ese respiro, pero yo todavía tenía tiempo para hacerlo por ella. Firmé el último documento, transfiriendo oficialmente la mayor parte de mi patrimonio al fondo, destinado a huérfanos y jóvenes perdidos, muchachos como Diego, pero sin la suerte de haber tenido una familia como la que él alguna vez tuvo. «Señor Vargas», dijo el notario sorprendido, «¿está seguro? Esta cantidad es considerable». Sonreí. «Conservo lo suficiente para vivir tranquilo. El resto debe ir a quienes aún pueden ser rescatados antes de perderse a sí mismos». Al caer la tarde, caminé por el puente de Triana. El viento del Guadalquivir traía consigo el frío del río y el olor a pescado asado de los pequeños puestos en la orilla. Nadie me reconoció, y eso me dio una paz que no había sentido en años. Me detuve en medio del puente, mirando hacia el atardecer. Había recuperado mi honor. Había revelado la verdad. Había desmantelado un engaño construido durante años. Pero el precio era una soledad que nadie más podía compartir. El viento sopló suave, como la mano de Elena posándose sobre mi hombro. Cerré los ojos. No sabía si aquello era un final, o simplemente la forma en que la vida decidía comenzar de nuevo.